Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Hoy tenemos el gusto y el placer de nuevo de tener a la doctora Luisa González, médica funcional del IMF en Bogotá, eh, de invitada hoy en este rato, en esta serie de mesita de noche. Entonces, vamos a esperar que la doctora Luisa llegue en cualquier momento y arrancamos con ella a hablar de un tema muy interesante. Esta es la semana endocrina, la semana de las hormonas, y hoy vamos a hablar con ella de salud hormonal femenina. eh, y bueno, va a ser muy interesante porque ella tiene mucha experiencia. Y también esta semana es el Congreso de Endocrinología en Medellín, en donde también vamos a estar en el área comercial con un stand en donde vamos a estar de jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días en Plaza Mayor, en Medellín, eh, acompañando a todos los médicos endocrinos que van a estar reunidos en su congreso y eso va a ser maravilloso. Entonces, nada, aquí voy a esperar que la doctora Luisa se conecte. Yo creo que por aquí ya está entrando. Perfecto, aquí sí, ahora sí. Ahí ya le dimos a ella aceptar. Listo. Hola, Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenas muy noches. bien, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas Bien, noches a todos. ¿tú me estás viendo? Sí, ¿a mí? Yo no te estoy viendo, ¿No? pero debe ser mi celular que es como medio loco. Pero si Ay, alguien, caramba, si nos están viendo a los dos, por en favor, lo que nos digan, por favor. alguien que nos diga si nos están viendo a los dos ahí y no pasa nada, arrancamos. Espérate, a ver. Patri, de pronto que está por ahí, para ver si estamos tranquilos. Porque yo no sé, pero a veces me pasa que por alguna razón mi celular es como medio Sí, tostadito. Sí. bueno, Bueno, aquí dice que ya Patri nos dijo que nos vemos súper bien los dos, entonces no hay ningún problema. bueno, perfecto, muy bien. Súper Luisa, Muy- me gusta saludarte de nuevo. Les estaba contando a las personas que muy amablemente están conectando en este momento que esta es la semana hormonal en Colombia. Esta es la semana pues, empieza hoy con este live contigo como invitada Luisa, la doctora Luisa para las personas que no lo conocen, la doctora Luisa es médica funcional del Instituto de Medicina Funcional en Bogotá y tiene muchísima experiencia en temas de salud hormonal, es muy estudiosa, muy juiciosa, lo sabemos. Y, y entonces, pues estás invitada para que hablemos hoy con nuestra audiencia y seguramente algunas personas de tu combo también, de tu audiencia, de tus seguidores de Instagram, sobre salud hormonal. Y les decía esto porque este jueves empieza el Congreso de Endocrinología en Colombia, el 18º Congreso de Endocrinología, que va a ser aquí en Medellín, en Plaza Mayor, de jueves a domingo. Y también Progur va a estar en un stand conversando con los médicos y dialogando y compartiendo pues temas de salud y actualizándonos un poquito de tantos temas tan interesantes. Entonces está la semana hormonal y empezamos contigo, Luisa. Bueno, qué chévere. Yo, ¿sabes? Yo creo que, bueno, puede ser la semana hormonal, pero yo creo que estamos en la etapa hormonal de la mujer. O sea, estamos en el momento en la vida en que estamos aprendiendo a conocernos, a honrarnos, a entendernos, normalizar algunas cosas, entender muchas otras y tener herramientas para adueñarnos de nuestra salud hormonal. Entonces, me encanta. Gracias por este espacio y yo No, a ti. feliz de estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Mi nombre es Álvaro Escandón, yo soy el gerente de Progur para Latinoamérica. Seguramente me han visto por ahí. Y si no, pues los invito a que sigan a la doctora Luisa en sus redes y a Progur en nuestras redes. Nosotros hablamos de muchos temas muy interesantes, compartimos información para que ustedes tomen mejores decisiones. Algo muy interesante que dices, Luisa, al respecto de todo esto, de la etapa de vida en donde hay que pensar en salud hormonal, es también quitar una cantidad de mitos que hay, ¿cierto? Una cantidad de cosas que hay mucha desinformación al respecto. Entonces yo creo que este live va a ser muy interesante. Yo voy
hacerte algunas preguntas y seguramente tú irás desarrollando tu experiencia y tus temas. Yo compartiré algunos que nos pasan en el día a día en nuestra labor desde ProGurt y creo que todo va a salir muy bien como siempre. Entonces, si Perfecto. tienen preguntas, las van haciendo ahí, trataremos de contestar las que podamos. Y si no, pues nos escriben y después les contestamos por el DM sin problema, lo prometemos. Este live va a quedar grabado, o sea que lo pueden mirar después con calma, pausarlo, escribir qué fue lo que dijo la doctora, entonces y así podemos enriquecernos y realmente autoeducarnos, que es tan importante en estos espacios. Bueno, Luisa, lo primero que empecemos a conectar es que no muchas personas saben la conexión que hay entre temas hormonales y el sistema endocrino con el sistema digestivo, o sea, con toda la parte entérica. Entonces yo quiero que nos cuentes desde cuándo es que se está hablando de esto y por qué estamos conectando sistema endocrino con sistema intestinal, si se quiere, o digestivo entérico, y de dónde viene ese primer acercamiento de estas dos cosas que anteriormente se trataban totalmente por aparte. Bueno, pues mira que yo creo que aquí para entender un poquito esa conexión hay que hablar de dos protagonistas, que son como, sí, lo principal en esta historia. Uno son los estrógenos y otro es todo el ambiente intestinal. Ellos dos son como, mejor dicho, lo que yo necesito tener al 100% para garantizar esa relación, ¿sí? Entendiendo que esta, el conocer esa relación parte de una problemática de, caramba, estamos viendo en las mujeres que hay cada vez más miomas uterinos, más pólipos, más quistes en los senos, y lo que siempre hemos dado como respuesta a los médicos es, pues puede haber alguna condición genética que haga que produzcas más eh, de este crecimiento normal de tejido. Puede haber ciertos factores que no conocemos y no tenemos una solución. Esa básicamente ha sido nuestra respuesta como médicos durante muchísimos años. Y apenas ahora, con esta tendencia a entender la raíz del problema, de ir un poco a la fisiopatología, pues del origen, estamos diciendo, caramba, a ver si yo entiendo que el problema cuando yo me enfrento a los miomas, a los pólipos, a los quistes mamarios, es que hay un crecimiento anormal de tejidos en donde yo tengo más acumulación de estrógenos que no debería haber, pues entonces, ¿qué le pasa a los estrógenos? ¿Sí? ¿Por qué se me están acumulando? ¿Y por qué los empiezo a ver cada vez más estos problemas en las mujeres? Entonces de ahí empiezan a hacer como esa necesidad de indagar un poquito esas causas de alteraciones de estrógenos. Entonces volvemos a nuestros protagonistas, estrógenos intestinos. Esos estrógenos, para que todos entendamos, los tenemos hombres y mujeres, solamente que nosotras, pues obviamente vamos a tener más, ¿no? Y esos estrógenos tienen unas funciones súper importantes. Primero, o sea, en la etapa de pubertad, por ejemplo, son los que nos hacen que desarrollemos todos los caracteres sexuales secundarios, o sea, que salga el botón mamario, que salga el vello púbico, todo ese tipo de caracterización secundaria aparece gracias a esa aparición de estrógenos. Es el que manda la fase folicular de nuestro ciclo, que es la primera mitad de nuestro ciclo menstrual, que es importante para la maduración de todos los huevitos para que podamos finalmente ovular. Es súper importante para los huesos. Es que el que se encarga, esos estrógenos se encargan como de mantener a raya las celulitas que abren poritos en los huesos para que no vaya a generar osteoporosis o problemas en los huesitos, entonces los mantiene densos y fuertes. Hace que se aumente nuestro colesterol HDL, que es en teoría el conocido como bueno, y se disminuya el LDL conocido como malo, o sea que nos protege a nivel cardiovascular, hace que nuestra piel se mantenga hidratada, que tenga elasticidad, que todas las mucosas estén lubricadas, que tengamos una buena sensibilidad a la insulina, o sea, una buena función metabólica, y que tengamos nuestra distribución típica de grasita de las mujeres, que es un poquito más hacia las caderas y las piernas. O sea, ¿qué tal pues que los estrógenos van desde aquí hasta el dedito gordo del pie, ¿no? O sea, tienen funciones súper importantes. Y estos son los primeros protagonistas. Y el intestino, pues
y yo creo que aquí tú me complementas, Álvaro, es un gran protagonista al que hay que tenerle en cuenta o hay que chequear. Aquí vamos a irles dando herramientas. Entonces hay que chequear cuatro cosas fundamentalmente en eso. Yo me lo imagino como un bosquecito lleno de árboles en donde tienen que convivir ciertas especies ahí en armonía para mantener ese bosque íntegro, pero a su vez ese bosque alimenta a esas especies, ¿no? Entonces, ¿qué necesito de ahí? La integridad de la barrera. O sea, que el bosquecito que cubre ahí esté perfecto. Deje pasar la luz para que todos estén bien, pero no se abra demasiado para no dejar pasar cosas que no queremos. Que las especies que viven ahí estén en equilibrio, que no se me vayan a subir unas más que otras. Entonces, cuando hablamos de ese ambiente intestinal, hablamos de cuatro grandes familias de bacterias, pero especialmente de Bacteroidetes y Firmicutes, ¿cierto? Que esas bacterias que viven conmigo me den lo que yo necesito para que ese intestino esté sano. Entonces, es como una relación ahí de simbiosis. Yo le doy alimento a esas bacterias y esas bacterias se encargan de producir eh, como unas sustancias que se encargan de mantener el intestino limpio, desinflamado, darle comida a mis células intestinales para que produzcan energía. Y necesito garantizar que haya diversidad. ¿Por qué? Si tengo mayor cantidad de número de bacterias buenas, tengo una cajita de herramientas súper amplias. Eso quiere decir, una bacteria buena produce una cosa, un metabolito, que tiene una función. Algunas, aumentar la sensibilidad a la insulina, mejorar el transporte de azúcar, tienen muchas funciones. Entonces, si yo tengo más cantidad de bacterias buenas, de tipos de bacterias buenas, tengo una cajita de herramientas perfecta que, se necesitaba clavar este clavito, le tengo el martillo perfecto para ese clavito. Entonces, es esa caja de herramientas. Entonces, entendemos estos dos protagonistas. Ahora, perdón el preámbulo, pero es importante para responder tu No, no, pregunta. súper bien, súper bien, súper bien, vas muy bien. Para esa conexión, resulta que nosotras, pues tenemos estrógenos, ya vimos todas las funciones que cumplen, pero llega un punto en que nuestros estrógenos cumplen su ciclo y ya, dejan de funcionar o hay estrógenos que por algún motivo tuvieron algún error y lo que hace el organismo es decir, venga para acá, que usted ya cumplió su ciclo, usted no me va a estar dando información por ahí equivocada porque nos trae enfermedad, entonces venga estrógeno que ya no sirve, yo lo marco, le pongo una X, eso es una fase que ocurre en el hígado, y el hígado manda ese estrógeno marcadito, se llama estrógeno conjugado, al intestino. Entonces, hasta hace muy poquito decíamos, sí, claro, eso lo hace el hígado y lo manda por orina y por bilis, pero no le poníamos cuidado a la eliminación a través del intestino. Y ahora estamos viendo, uy, caramba, es que generalmente esas mujeres con todos estos temas de miomas, de pólipos, también sufren estreñimiento o también tienen problemas digestivos. Ok, claro. Si entiendo que esos estrógenos que ya están viejitos, que cumplieron su ciclo, que no funcionan bien, los marco y los llevo al intestino, el intestino es el que se encarga, gracias a sus buenas bacterias, de decir, listo, ya entiendo que ese estrógeno viene marcado, significa que lo tengo que eliminar por la materia fecal. O sea, el rol del intestino en mantener El la equilibrio. cantidad y la calidad correcta de estrógenos. Súper importante. Entonces, de ahí empezamos a entender esa relación. ¿Mm? Súper, 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 porque es en el interés de la ciencia y de la ciencia médica de entender el rol de la microbiota, ¿cierto? De este conjunto de microorganismos, en donde la mayoría son bacterias, pero también hay otro tipo de microorganismos allí, llamémosla microbiota bacterial si se quiere, como para resumirlas en el interés médico de entender el rol que empezamos a descubrir eso que tú estás muy bien explicando sobre el efecto de la microbiota bacterial en el equilibrio, en el balance, en la regulación y en el metabolismo, de metabolizar estrógeno, o sea, de mantener ese equilibrio súper clave, súper clave. Entonces ahí creo que valdría la pena
que hablemos un poco de que por experiencia ustedes se empiezan a dar cuenta de algunos síntomas asociados a la disbiosis, que los mencionaste, eh, pero que no, que el problema al final es la disbiosis misma. Es decir, no es el síntoma es el resultado de estar en un estado de disbiosis. A mí me gustaría que le explicaras a las personas entonces qué es la disbiosis, qué es la disbiosis y por qué es muy evidente por lo que estás explicando que cuando estoy en estado de disbiosis, ya vamos a entender qué es, también tiene que haber un desequilibrio y un problema hormonal. Eso es clave. O sea, yo creo que primero, como definamos esos conceptos, porque nosotros aquí hablando de disbiosis y otros términos y no, vamos a que los aprendamos muy bien. De una. Am, una cosa es microbiota, ¿cierto? Microbiota hablamos de los gérmenes que viven, gérmenes no, microorganismos que viven en distintas partes del cuerpo. Entonces Ujú. hablamos de bacterias o virus o hongos o parásitos y pueden estar dentro del intestino y es cuando hablamos microbiota intestinal, pero también es importante que tengamos en cuenta que a nivel de la vía urinaria, de la piel, del epitelio respiratorio, todas partes tienen como su ejército privado que defiende esa zona. Entonces eso es microbiota. Mm, la disbiosis es cuando esos microorganismos empiezan a estar en desequilibrio. Ya habíamos puesto como el ejemplo del bosquecito en donde estas especies necesitan estar en las cantidades controladas, eh, el tipo de ser viviente que hay ahí que sea el correcto. Entonces, cuando hablamos de disbiosis es simplemente un desequilibrio que puede estar dado o porque me invadieron microorganismos que no deberían vivir nunca en mi intestino, considerados patógenos, o porque así sean bacterias buenas, se me están creciendo demasiado y me están anulando otras, o porque me falta bacterias buenas. Es decir, cualquier cosa que me lleve a desequilibrar esas especies que conviven en el intestino se considera disbiosis. Y aquí hay otro término clave que es el estroboloma. El estroboloma es un término que hace referencia a esos genes de esa microbiota que están relacionados puntualmente con el metabolismo de los estrógenos. Entonces, ¿cuál es esa relación que es tu pregunta? Pues resulta que si yo entiendo que esos estrógenos tienen una función fundamental, que cuando no están bien, tengo graves problemas y que para que yo tenga la cantidad y calidad correcta necesito que el intestino se ocupe de mantenerlos así, pues si yo tengo un desequilibrio en mi flora intestinal, en mi microbiota, pues ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento exagerado de un metabolito, de una sustancia que se llama la beta-glucuronidasa. ¿Eso qué es? Es de esa cajita de herramientas que producen las bacterias. Esta sirve precisamente para cuando esos estrógenos vienen marcados, algunos de ellos dicen, no, mira, este no necesitabas enviármelo porque está bueno. ¿Qué te pasa? Quitémosle la X, hace que se devuelva a la sangre. Hasta ahí, todos perfectos. Pero si hay disbiosis, yo empiezo a tener de manera exagerada esa beta-glucuronidasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos los estrógenos que llegan marcados para ser eliminados, los desmarca y dice, no, no, yo no voy a eliminar ninguno de estos estrógenos y los devuelve a la sangre. Imagínate el error tan garrafal, porque estamos diciendo entonces que en sangre estoy viviendo con un montón de estrógenos disfuncionales que ya cumplieron su ciclo y si caemos en cuenta de todas esas funciones que mencionábamos al principio, imagínate el error que puede haber sobre los huesos, sobre el endotelio, sobre la inflamación, sobre la grasa, sobre la insulina, sobre el endometrio. O sea, pueden haber muchos problemas ahí. Solamente porque no tengo el equilibrio de especies en mi intestino, estoy produciendo más de esa enzima y no estoy haciendo un correcto reciclaje hormonal. Entonces, Súper. ese punto es clave porque es que no lo tenemos en cuenta. Perdón que yo me pongo súper visceral porque a mí estos temas me apasionan. Tú me dices y me calmo, por favor. No, tranquila, no, está súper Pero bien, a muy mí bien. de verdad me encanta. Me encanta porque primero lo estamos hablando
con un lenguaje que a pesar de utilizar algunos términos que son un poco técnicos, si se quiere, pero creo que es un lenguaje que todas las personas que tan amablemente están sacando este rato de su noche para compartir contigo, Luisa, y escucharte y aprender de ti y de nosotros acá un poco, yo creo que es un lenguaje fácil, fácil de digerir, si se quiere, para la analogía digestiva. Y me parece que entonces ya aprendimos que la disbiosis es ese desequilibrio que se da de microbiota, de esas bacterias buenas que necesitamos tener, que son fundamentales para muchos temas de salud. Y en este caso ya entendemos que al haber un desequilibrio, que puede ser incluso uno muy clásico, que es cuando tomamos antibióticos. Todos los que estamos escuchando este live en este momento hemos tomado antibiótico en el pasado por alguna razón, eso es muy común. Ese antibiótico es de amplio espectro, él no tiene la capacidad de solo eliminar la infección bacterial patógena, ¿no? Él entra y barre y barre con cosas buenas y nos empieza a debilitar nuestra microbiota, precisamente por muerte y porque se empieza a debilitar, a disminuir. Entonces, ya entendemos por lo que nos explica Luisa, que al disminuir esta microbiota, al entrar en un estado de disbiosis, distinto a la eubiosis, que es el equilibrio, la disbiosis es el desequilibrio, pues eso tiene un efecto directo en el tema del control y metabolismo del estrógeno, ¿sí? Y de los estrógenos que son tan importantes. Y también tenemos que asumir o presumir que en un estado de disbiosis vamos a tener pocos estrobolomas, o sea, esas bacterias que ya sabemos genéticamente ayudan a metabolizar el estrógeno. Entonces ya se puede empezar a deducir eso. Entonces te quería preguntar algo con respecto a los síntomas clásicos de esto, porque estoy seguro que todas las mujeres y algunos hombres también, em, han tenido los siguientes síntomas clásicos. Creo que resume los más populares, si se quiere. Aumento de peso, temas hormonales, pues cierto, aumento de peso, cambios de humor, eh, fatiga, como problemas de energía, cierta energía del cuerpo, problemas del ciclo menstrual, ¿sí? Y ya algunos un poquito más específicos como síndrome de ovarios poliquísticos, endometriosis, ese tipo. Pero digamos que en términos generales podríamos hablar de estos síntomas. Y entonces qué bueno que pudiéramos explicar, Luisa, estas cosas que sienten las personas, porque las personas lo que sienten es que se aumentan de peso, que tienen cambios de humor, que tienen fatiga, que tienen poca energía, que tienen problemas en el ciclo menstrual. Y es decir, pero no estamos entendiendo o lo estamos ya aclarando contigo, que puede venir de allá del intestino y de todo lo que pasa en el intestino en favor o en contra de la salud hormonal. Yo creo que ahí es clave entender como el origen de los síntomas y las repercusiones a distancia que puede haber. Entonces, digamos que a nivel digestivo, o sea, los síntomas que yo puedo percibir como que uno puede localizar en el tracto gastrointestinal es que relacionas con inflamación abdominal casi constante, independiente de lo que comas. Yo siempre le digo a mis pacientes, si tú me dices que te inflamas y te acabas de comer un tiramisú, yo te digo, pues sí, pues apenas lógico que te inflames porque es el responsable, el alimento que te va a generar esa inflamación. Pero si tú te inflamas independiente de lo que comas, estás comiendo proteínas de buena calidad, limpias, vegetales, buenas fuentes de carbohidrato y vives inflamado, pues eso no es normal, ¿sí? Eso quiere decir que tu tracto digestivo no está logrando hacer un buen proceso de digestión y de control bacteriano. Ok. El estreñimiento, y esto es algo que yo quiero, por favor, que les quede de mensaje en sus cabecitas, el estreñimiento no es normal. Yo tengo pacientes que me dicen, no, doctora, yo voy al baño cada 3 días, pero pues muy normal, yo no siento nada. No, es que eso no es normal, porque imagínense siempre que la materia fecal es la vía de eliminación de toxinas. Entonces es como Claro. si por su casa no pasara el carro de basura en un mes. ¿Cómo están los habitantes de su casa en un mes con la basura ahí atascada? Pues se Tendemos, empiezan a enfermar, tendemos a, ¿sí? no, tendemos a normalizar los problemas. Con la gastritis pasa lo mismo, ¿no? Es que todos hemos sufrido de gastritis, ¿no? Pues no podemos normalizar los problemas. Totalmente. Entonces empiezan a haber unos síntomas a nivel digestivo de esa inflamación, de ese estreñimiento, puede ser ese dolor abdominal, eructos, sensación de flemas, la necesidad de estar haciendo así, aclarar la garganta, que son síntomas asociados a esa disfunción gastrointestinal. Pero es que estamos
hablando que estamos teniendo repercusiones a distancia porque el intestino no está bueno, me da unos síntomas propios del intestino, pero me está haciendo que no metabolice bien los estrógenos. Y entonces, ¿qué puedo empezar a ver? O sea, es que aquí puedo empezar a ver de todo. Primero, no tengo una buena función metabólica. ¿Por qué? Porque esos estrógenos ya vimos que tienen todo que ver con mi sensibilidad a la insulina. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues tengo menos sensibilidad a la insulina, o sea que es un factor que me promueve resistencia a insulina, ganancia normal de peso, acúmulo de grasa en sitios en donde no debería estar esa grasita, pero también puedo tener endometriosis. Y la endometriosis es una enfermedad que apenas hoy en día estamos entendiendo, que es de origen multifactorial, pero que parte de esas teorías de origen es, pues, ¿qué es la endometriosis? Un endometrio, que es la capita que recubre por dentro del útero, un endometrio rebelde que decidió alojarse por fuera de su camita, ¿sí? Entonces se va para otros lados. Si yo entiendo que el endometrio crece por estímulo de los estrógenos, pues si yo tengo una cantidad y una calidad normal de estrógenos, ¿qué va a pasar? Ese endometrio va a crecer de forma loca. Y entonces es ahí donde puedo llegar a que el endometrio se me salga de esa cavidad y se va hacia los ovarios, hacia las trompas, hacia el intestino. O sea, imagínate las mujeres con endometriosis, que creo que un sentimiento común es como de abandono, de no tengo herramientas para manejar estos síntomas, que parte de los síntomas de endometriosis es un dolor menstrual muy intenso, unos sangrados muy abundantes. Puede venir desde ahí. No estoy diciendo que sea el único factor, pero es un factor clave. Imagínate cosas como cáncer de mama y endometrio. Cuando a ti te hablan de cáncer, primero, obviamente es absolutamente abrumador, pero segundo, lo primero que piensas es, pues, quién sabe, me tocó la lotería. Y ya hoy en día hemos aprendido un poquito más los médicos que no es que me tocó la lotería, es que existen muchos factores que te han conducido hacia ese resultado, ¿sí? En la mayoría de los casos. Entonces, imagínate que si yo entiendo que los estrógenos hacen que mis tejidos crezcan, hay un tejido de la mama, de los senos y del endometrio que depende de los estrógenos. Entonces los estrógenos le informan y el tejido crece. Por eso en cierto momento del ciclo menstrual nuestros senos están un poquito más agrandados, inflamados. Entonces, tener estrógenos anormales puede hacer que yo tenga cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí? Tenga cáncer de endometrio. Es tan importante ese rol de la microbiota y las hormonas que, por ejemplo, en síndrome de ovario poliquístico, en donde particularmente tenemos más hormonas masculinas que femeninas, en esas mujeres se han hecho muchos estudios evaluando cómo es su microbiota. Y un factor común que se ha encontrado en ellas es una baja diversidad de la microbiota. Y hay algo súper interesante con un patógeno particular que es el Clostridium cindens, que favorece la producción de testosterona, por ejemplo, y favorece el síndrome ovario poliquístico. Cosas como que yo te diga, conversaciones entre mujeres que dicen, ay, sí, a mí me mandaron los fitoestrógenos, ay, a mí también, a mí me sirvió perfecto, a mí no. Puede que no sea culpa de los fitoestrógenos, porque es una herramienta súper bonita, pero puede que tu intestino no te permita metabolizarlos bien, pues no pueden cumplir su función. O sea, desde generar enfermedades, desde tener un tracto digestivo que no está sano, que no permite metabolizar buenos estrógenos y que esos estrógenos no dan la información correcta, están en las cantidades anormales, desde origen de enfermedades, cáncer, infertilidad, endometriosis, problemas metabólicos, hasta que una terapia no me sirva porque no puedo metabolizar esos estrógenos que me están dando. ¿Sabes? Es tremendo. Y no solamente es ese efecto de cómo la microbiota es importante para metabolizar esos estrógenos, sino que los estrógenos también tienen una relación, digamos, en el sentido contrario, hacia el intestino. Cuando, digamos que esos estrógenos lo que se encargan también es de la motilidad intestinal. Cuando tengo pocos estrógenos, tengo un intestino más lento, ¿sí? Por eso hacia la final del ciclo menstrual, en donde mis estrógenos están más caídos, tendemos a tener estreñimiento. Y es donde uno tiene que tener herramientas para evitar que eso empiece a perpetuarse, ¿sí? Luisa, yo creo que esto está muy interesante porque no todo el mundo, pues para ti, para mí que estamos en este mundo,
nos parece a veces hasta obvio estas relaciones, pero no todo el mundo las tiene tan claras y no tienen por qué tenerlas porque pues las personas viven sus vidas y no están metidas en estos temas, pero cuando se toman el deseo de sacar un rato de su noche y de conectarse a un live para aprender, me parece que es el primer paso. Lo primero es, me quiero informar bien de cómo es que funciona todo esto y qué más puedo hacer, porque estoy seguro que muchas de las personas conectadas tienen estos problemas. Entonces, a mí me gustaría que avanzáramos en aras del tiempo. Aquí nos quedamos pues tú y yo 2 horas Ah, hablando sí, tranquilamente, seguro. pero en aras del tiempo me parece que yo creo que ya hemos logrado entender la importancia de la salud intestinal. Y la salud intestinal pasa por tener una microbiota intestinal muy fortalecida, con buena variedad, para que algunos de ellos sean estrobolomas que realmente metabolicen el estrógeno, que lo mantengan en sus niveles adecuados y eso pueda generar unos efectos positivos en la salud hormonal de las mujeres y de las personas. Me gustaría que habláramos entonces de qué hacer. Es decir, cómo vamos a fortalecer ese intestino, cómo vamos a fortalecer esa microbiota para empezar a aspirar a tener unos estrobolomas también saludables, en términos de alimentación, en términos de estilo de vida, de manejo del estrés, de suplementación. Entonces, o algunas cosas que tú nos quieras compartir para que las personas que están en este momento cojan, por favor, lápiz y papel o lapicero, empecemos a anotar qué es, cuáles son esas acciones que podemos hacer en pro de fortalecer el intestino, porque ya entendimos que ahí hay una microbiota intestinal, unas bacterias buenas que necesitamos cuidar para que se regule y se mantenga un equilibrio de estrógenos y hormonal. Bueno, hagamos checklist para que Sí, no se sí, me sí, pase sí. nada. No, 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 vamos Desde, exacto. empecemos por la alimentación, porque Mm, yo siempre le digo a mis pacientes, limpiemos el terreno, porque yo no puedo pretender darte pues el mejor suplemento, pero la casa está sucia, no. Entonces, desde alimentación yo necesito, si voy a desinflamar todo el tracto digestivo, si voy a corregir esa barrera intestinal, pues yo no necesito seguir echándole basurita, como le digo yo a la gente. Necesito empezar por ahí. Entonces, desde alimentación, ¿qué tengo que hacer? Eliminar los alimentos inflamatorios, ¿sí? Alimentos que literalmente llegan a golpear esa barrera intestinal, que la llegan a dañar, a abrir esos huecos, a abrirle poros en donde no tienen que haber poros. Entonces hablamos de los ultraprocesados, ¿sí? Todos los paqueticos, las cosas llenas de salsas que vienen con acentuadores de sabor como glutamato monosódico, con conservantes y antioxidantes derivados del petróleo, como TBHQ, por ejemplo. Todas estas palabritas de medio raras que ustedes ven en la lista de ingredientes, ojo con eso que no lo necesitamos. Mm, Cuidar muy bien la cantidad de lácteos y gluten. Yo no suelo ser histérica con el tema de lácteos y gluten, no es que yo le diga a todos los pacientes jamás en la vida lácteos y gluten. Eso depende, ¿no? Personas con autoinmunidad, ahí sí me vuelvo histérica con los lácteos y gluten. Pero en términos generales, pues los lácteos tienen un tipo de proteína que es la caseína, que también se ha visto que puede permear ese intestino, puede abrir más poritos de los que quisiéramos. Entonces, si yo consumo recurrentemente lácteos, no me sirve para esa función de mejorar esa barrera intestinal. Igual que el gluten. Entonces, limitar al mínimo posible el aporte de gluten. Garantizar buena fibra prebiótica, porque si yo voy a cuidar mis bacterias, tengo que darles de comer, ¿sí? Y entonces, les doy de comer todos los días y esa es la fibra prebiótica, es de lo que se alimentan esas bacterias, de distintos tipos de fibras, pero ¿cómo desde la alimentación en general podemos mantener con diversidad de vegetales, de todos los colores? ¿Sí? Eso es lo que me garantiza un buen aporte de fibra. Entonces, eso en términos muy generales desde la alimentación. Segundo eje, todo el sistema de adaptación frente a estrés. Yo creo que si aquí hay pacientes mías dirán, "Ay, esa frasecita me sabe a cacho", porque a todos les digo, es parte fundamental de la salud en general y
hay un rol muy importante que cuando estamos estresados, sobrepensando, anticipándonos con una necesidad de control tremenda, una carga de estrés importante, estamos inundados de cortisol y una de las consecuencias de tener un cortisol alterado es bloquear la producción de ácido en el estómago y bloquear el movimiento intestinal, No, es ¿sí? que se apaga todo el sistema digestivo, Luisa, porque al cerebro estresado no le interesa sino aprender otras cosas, pues, o sea, Apaga la digestión, es para, prioriza. porque necesita la energía en otras cosas, necesita la energía en los músculos, en la circulación, en la visión, en todo lo que es su vida de supervivencia. La digestión puede esperar, pero el problema es el estrés crónico, el estrés prolongado. Exacto. Entonces, ese es un punto importante porque mira que muchas veces nos concentramos en el intestino, el ácido, el estómago, la barrera intestinal, hemos intentado muchas cosas, pues una persona crónicamente estresada, pues ahí está su Ahí, raíz ahí de está. disfunción y no va a mejorar al 100% su parte digestiva por más que coma bien, por más. Entonces, ese eje es importante y es una tarea del día a día. Cuidar la hidratación hace parte fundamental también, porque también de la cantidad de agua depende también nuestro movimiento intestinal y esa ida al baño de forma regular, ¿sí? Es parte de las estrategias para evitar estreñimiento. Y como ya les decía, y esta puede ser otra herramienta a notar, no normalizar el estreñimiento. No es normal. No sobrecargar el hígado. Ya nos dimos cuenta que parte de ese metabolismo de los estrógenos pues tiene todo que ver con el hígado y hay veces que llegan personas tomando 20.000 suplementos. Hoy me pasó con una paciente, un listado gigante de suplementos y bueno, listo. Y ella me quería seguir contando qué suplementos tomaba. Y yo, ahora, dime cómo comes. No, la comida no estaba buena. Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos descuidando las bases, pero em, ese, ese pobre hígado está súper congestionado de un montón de cosas. Así sea suplementación, hay que dirigirla. Hay que entender para qué la estoy dando y no dar un montón de cosas, porque sí, porque todo ese montón de cosas las tiene que metabolizar el hígado y ya nos dimos cuenta que el hígado tiene que estar sano para metabolizar esos estrógenos. Puedo utilizar probióticos y probióticos, digamos que para dos objetivos generales. Uno es para colonizar, o sea, probióticos que se queden a vivir ahí en mi intestino y me ayuden a que mis bacterias buenas crezcan, ¿sí? Mm, y otro tipo de probióticos que es diferente, que no se quedan a vivir ahí, no colonizan, pero tienen unas acciones puntuales. Claro. Y aquí como tip, hay dos cepas de probióticos puntualmente, bueno, les voy a dar tres. Una que se llama Lactobacillus rhamnosus, otra que es el Bifidobacterium longum, que son específicamente cepas que ayudan en la beta-glucuronidasa, que ya vimos ese metabolismo de estrógenos, y el Lactobacillus acidophilus, que apoya la fase de detoxificación hepática. Entonces, digamos que ahí hay herramientas y por supuesto el movimiento, o sea, así no haya puntualmente un ejercicio que es súper valioso, al menos mantener el movimiento, que eso también ayuda, por supuesto, al movimiento intestinal, a Hablamos del todo el sistema de ejercicio, adaptación hablas del frente a ejercicio, estrés. sí, Sí, moverse, pues, de alguna moverse, sí. manera. Lo que pasa es que le digo movimiento, que cuando digo ejercicio la gente piensa que es necesariamente un gimnasio y No, entonces necesito una no, hora en el no, gimnasio. No, sino muévete, empieza por moverte, que no estés 6, 7, 8 horas sentada frente al computador sin moverte, no, súper perjudicial desde todo punto de vista. claro. Yo creo que ahí, No, que se me escapa por ahí. no, creo que es un resumen muy bueno de alimentación, o sea, evitar, voy a parafrasearte y voy a hacerte como para ver si capté todo, y yo creo que eso le sirve a las personas también como para que entendamos y estemos como claros en los conceptos más importantes. Es, claro, no puedo alimentarme mal, o sea, yo creo que todos los que estamos acá, al menos tenemos el deseo de alimentarnos bien. Ya, tener el deseo es como que uno ya sabe que no lo está haciendo bien y que no, todavía no, puede que no haya arrancado, pero al menos tiene la intención, ¿cierto? Entonces es alimentarse mejor porque no podemos seguir con grandes cargas de alimentos proinflamatorios, normalmente que son las proteínas como la caseína, la proteína del trigo como el gluten, que son muy famosos, el dulce en general es proinflamatorio también para que lo tengan en cuenta. No es fácil bajar de 100 a 0, lo que dice Luisa es muy clave, es ir empezando a disminuir estas cargas de harinas, ¿sí? Que son muy alcalinas y que tienen normalmente pueden tener gluten, cargas de lácteos también, ya no lo necesitamos tanto, y cargas de azúcar.
Y pues si voy a bajar algo, debo subir. Entonces, si voy a, como por el balance, ¿cierto? El balance nutricional. Entonces, empiezo a bajar estos grupos de alimentos. ¿Cuáles voy a subir? Pues la recomendación, empecemos a subir proteína, o sea, todo lo que es carne o fuentes de proteína, porque las proteínas tienen aminoácidos y los aminoácidos construyen mucosas. Entonces, vamos a fortalecer la mucosa de la barrera intestinal de la que estaba hablando la doctora Luisa y otras mucosas del cuerpo. Entonces subamos la proteína, que también es fuente de energía, pero no de la de los carbohidratos, y subamos unos carbohidratos muy especiales, que son toda la parte de verduras, ¿sí? Que no necesariamente está relacionado con el verde de verduras, sino que puede ser verdura y otros colores, pero todo lo que son verduras, frutas con cáscara también, porque en la cáscara es donde se concentra la mayor cantidad de fibra de las frutas. Pues si pueden comerse la cáscara, si les cae bien, pues, o sea, el que le caiga mal, pues no lo come, pero el que le caiga bien, le come un mango con la cáscara, una manzana, una pera, y eso ayuda a tener mayor fuente de fibra en la alimentación. Entonces, creo que ahí en el tema de la alimentación me voy a alimentar mejor para tener un mejor intestino. Hablaste de los estilos de vida, sin duda el ejercicio, el movimiento, no necesariamente un gimnasio, pero sí el movimiento. El intestino normalmente es como un músculo, tiene movimientos peristálticos, tiene movimientos porque está pasando la última parte de la digestión para evacuar, ¿cierto? Entonces creo que el tema de estilos de vida y conectado con el manejo del estrés, que lo mencionaste como un capítulo aparte, que podría ser parte del estilo de vida, es todos nos estresamos. Yo digo que hay dos tipos de estrés, un estrés bueno y un estrés malo. Eso es de mi cosecha, eso es mío. Ujú. El estrés bueno es el del pico, es el que llego acá, hay un pico y bajo, ¿cierto? Como una especie de Me piquito. recupero. Ese es, eso, exacto. Entonces, me estreso, como todos nos estresamos, un pico y bajo. Bajar es calmarme para revertir todas estas cargas de cortisol y de adrenalina y otras cosas, ¿cierto? Pama. El estrés malo es el que sube, se queda como en una meseta y luego baja. Entonces, esa meseta es un estrés prolongado en donde pasan todas estas cosas que les estaba explicando Luisa sobre qué se prende, qué se apaga en el cuerpo y cómo afecta esto. Ese no es el bueno. O sea, traten de salir lo más rápido posible del estrés. Ese es el mensaje. ¿Cómo? Con actividades antiestrés, actividades placenteras. ¿Cuáles? Ustedes deciden. Ustedes deciden qué, porque lo que me sirve a mí puede no servirte a ti. O sea, a mí me puede servir salir a caminar y a alguien no odia caminar y lo que quiere es mejor, no sé, escuchar música. No sé, ustedes ya elegirán qué es lo que les sirve, pero salir del estrés lo más rápido posible. No es, no, pero no te estreses. Eso no pasa, eso no existe en este No, planeta. además Todos uno le da nos rabia estresamos. cuando le dicen eso, No, ¿no? por Como favor. no te estreses, como, No, por favor, ajá, eso no como no. existe, no. Pongámonos serios. O sea, serios es, todos nos estresamos, pero estresémonos tipo pico, o sea, pim, pim, va, sube y bajo, ¿listo? Y por último, la suplementación. Una vez yo ya me estoy alimentando mejor, estoy con mejores estilos de vida, hombre, ¿cómo puedo fortalecer? Sobre todo si he tomado antibiótico en el pasado, ¿cómo puedo fortalecer? Entonces ahí, un buen probiótico, nosotros tenemos un probiótico de cuarta generación que puede servir. ¿Qué es de cuarta generación? Son bacterias comensales. O sea, esas bacterias que saben formar una colonia estable y tienen adhesinas y se quedan ahí en el epitelio y ellas se multiplican porque son compatibles con tu ADN, el sistema inmune no las saca para ningún lado. Y también con otro tipo de probióticos que son transitorios, como los que mencionaba la doctora Luisa. Entonces, se puede recuperar microbiota comensal, en donde hay algunas de estas cepas que menciona la doctora, bifidobacterias, lactobacillus. eh, Me parece que es importante. Las personas que todavía no están comiendo también fuentes de fibra, pues pueden suplementar con alguna buena fibra. Hay muchas fibras disponibles. Si tienen interés en saber, digamos, alguna suplementación específica de ProGurt, nos pueden seguir o entrar a la tienda o entrar a nuestra información y les aclararemos cualquier duda que tengan al respecto. Pero no es una única cosa. Yo creo que el mensaje al final, Luisa, para ir cerrando esto es, no es una única cosa. No es que yo me tome este probiótico y ya, y entonces sigo comiendo mal, ya no hago ejercicio, me sigo estresando. No, es una cosa holística. Yo creo que eso es lo que tú fomentas en tu consulta. Es que no se puede hablar de una sola solución en particular. Tiene que ser un grupo de acciones que son las que me llevan de verdad a cambiar y a mejorar y tener paciencia porque estos procesos también tardan un tiempo. O sea, llevamos años enfermos y esperamos aliviarnos de un mes a otro. No, hay que recuperar lentamente, las cosas se van construyendo y cambiar hábitos también toma tiempo.
Entonces yo creo que ese es como el mensaje. Me extendí un poquito en el resumen, pero quería como volverlo muy al lenguaje mío, que pues se puede parecer más al lenguaje de las personas que nos están escuchando, Luisa. De acuerdo, no, súper bien, porque así reforzamos y que le quede muy bien a la gente. Mira que ahí alcancé a leer una pregunta y eso es algo que hay mucho en consulta, que dicen que cuando comen todo lo que tenga fibra, vegetales, les cae muy mal. Eso es una señal de disbiosis y de disfunción digestiva. O Claro, total, sea, total. para tener en Porque cuenta. las bacterias se comen, muchachos, las bacterias cuando estás en equilibrio, la microbiota se comen esas verduras, esos carbohidratos, ellas procesan eso, les encanta procesar esos carbohidratos tipo verdura, que en esa que es una fermentación, se producen unos metabolitos claves de los que hablamos hoy, algunos de ellos como no sé si los mencionamos, pero son ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato, péptidos neurocrinos, algunas vitaminas como la K, incluso la estimulación de hormonas en el Ujú. intestino, como la serotonina, la oxitocina, que están clave en temas de hormonales. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que Luisa le está dando en el clavo. Es que, claro, todo me cae, esas verduras, todo me cae mal, todas las fuentes de fibra me caen mal. Es porque no hay una microbiota que esté procesando esas cargas de verduras, ¿no? Y eso hay la gente que suele hacer solamente tomar probióticos. Y a muchas personas no es suficiente solamente tomar probióticos. Hace parte del tratamiento, pero no es la herramienta exclusiva porque puede que tengan una disbiosis porque hay un montón de patógenos y primero se necesita reequilibrar un poco esa flora antes de meter más gente a la fiesta, como le digo yo. Y además empezar pues a quitar todo lo que sabemos que te está inflamando, empezar como a hacer esta lista de chequeo desde cada uno de esos pilares que acabamos de hablar, y también empezar a corregir el ácido del estómago, súper importante, porque si no, no mejoras los procesos de digestión, no mejoras los procesos de absorción, no mejoras el control bacteriano, entonces todo lo que hagas desde los probióticos, pues después se puede caer precisamente por no arreglar el problema desde arriba, ¿sí? Entonces, es importante como mensaje general, si eso te pasa, si consumes fibra, si consumes vegetales, si te caen mal, te empeoran los síntomas, ojo porque es una señal de alerta de que tu tracto digestivo no está funcionando bien, puede haber disbiosis, puede haber hipocloridria, que es que el estómago no esté en el pH correcto o no esté lo suficientemente ácido para funcionar y hay que abordarlo desde cada partecita de ese tracto gastrointestinal. Tal cual, tal cual. Bueno, no, esto ha sido increíble. A mí me ha encantado, Luisa. Me dijiste, no, pues por ahí unos 40, 45 minutos. Ya vamos en 48, pero estamos cerrando. Mi promesa, sí. De todas maneras, creo que a todas las personas que están conectadas, darle las gracias de verdad por sacar este ratico. Creo que hemos aprendido cosas muy importantes, muy valiosas. Esto va a quedar grabado, entonces ustedes van a poder despacio, anotar, pausar y escuchar. Cualquier duda que tenga, se la pueden hacer a la doctora Luisa directamente. Síganla en sus redes, por favor, o a nosotros en progur.latam. También les resolveremos cualquier duda que tengan al respecto de todos estos temas. Nosotros tenemos aliados como la doctora Luisa y otros que nos resuelven dudas cuando son muy médicas, muy técnicas, o si no, pues con respecto al tema de suplementación. También llevamos ya más de 20 años en este camino con ProGurt. Y nada, entonces Luisa, pues yo creo que ha sido muy interesante y muy bueno empezar la semana, que como te decía, más allá de la etapa de vida de las personas, pues esta semana en especial está pasando en Colombia, que es el Congreso de Endocrinología aquí en Medellín, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces creo que se va a estar hablando de todos estos temas por todos lados. Entonces me parece muy bien empezar la semana contigo, que siempre es un placer y darte las gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, nada, a todos una muy buena noche. No sé, Luisa, si quieras adicionar algo más. No, darte las gracias por este espacio, gracias a ustedes por conectarse. Los y las felicito porque me encanta ver cuánto la gente asume las riendas de su salud y estar aquí en este momento es tomar riendas sobre su salud. Por ahí vi que nos estaban pidiendo responder unas preguntas, les prometemos que por temas del tiempo
las revisamos y las respondemos como sea, pero no Seguro se quedan con que nosotros. sí, seguro que sí, seguro que sí. Cuenten con eso. Y nada, entonces les deseamos una muy buena noche. Como les digo, esto queda grabado de tal manera que ustedes pueden también repetir esto con calma. Eh, Muchas veces las respuestas a las preguntas están por ahí en alguna parte, alguien lo mencionó, Luisa o yo, y ahí van como chuleando. Y si no, pues lo pueden preguntar o lo revisaremos en el listado de este chat, de este live, y le responderemos con mucho gusto. A todos una buena noche, gracias por aceptar la invitación a este live y nos vemos pronto en una nueva versión de Mesita de Noche. Gracias Luisa y gracias a todos. Feliz noche. Gracias, que descansen. Chao, chao.